Las calles de Jerusalén están desiertas. Judas avanza en soledad, mientras el polvo se levanta bajo sus pies cansados. Cada paso levanta una nube de tierra seca que se adhiere a sus piernas. El silencio de la noche es absoluto, roto únicamente por el roce de sus sandalias sobre las piedras desiguales. Él se detiene un instante, su respiración es agitada. El aire nocturno golpea su rostro, pero él no se gira. Sus talones golpean con fuerza el suelo, marcando un ritmo constante en la oscuridad. A cada lado, las puertas de las casas permanecen cerradas, sin luz, sin movimiento. Él sigue adelante, con la mirada fija en el pavimento agrietado, evitando cualquier sombra que se proyecte en los muros. Sus manos se cierran y abren de forma espasmódica. La distancia que recorre parece alargarse con cada metro. Él no se detiene a descansar, aunque sus músculos tensos exigen una pausa. La inercia lo empuja hacia adelante, cruzando callejones estrechos donde la brisa gélida se cuela entre las paredes de piedra. Sus pies dejan huellas profundas sobre la tierra acumulada. Él avanza, dejando atrás el murmullo de la ciudad que duerme, mientras sus hombros se curvan bajo una presión invisible. La noche no ofrece refugio, solo un camino constante hacia la oscuridad del valle. La bolsa de cuero golpea rítmicamente contra su costado izquierdo, un peso que parece duplicarse con cada paso que da sobre el empedrado. El cuero curtido roza constantemente la piel, generando un sonido sordo que se sincroniza con el latido de sus sienes. Judas intenta estabilizar la bolsa, apretándola contra sus costillas, pero el movimiento de sus piernas la hace balancearse de nuevo. La fricción constante le provoca una leve irritación, un dolor punzante que le obliga a corregir su postura. Él se detiene un momento, apoya una mano contra la pared de piedra caliza para estabilizarse, pero el peso del objeto tira de él hacia abajo. Sus dedos se enganchan en las correas de cuero, buscando un nudo que no termina de apretarse. El aire frío de la noche se filtra a través de las rendijas de los callejones, enfriando el sudor que le recorre la espalda. Él vuelve a caminar, acelerando el paso, pero el impacto del cuero contra su cuerpo se vuelve más violento. Cada oscilación de la bolsa le recuerda la presión de lo que guarda en su interior. Judas respira con dificultad, intentando ignorar la inercia del peso muerto que lo arrastra hacia un lado. Sus rodillas se flexionan ante el esfuerzo de mantener el equilibrio. El sonido del cuero chocando contra su costado se vuelve el único compás de su marcha, una señal constante de que no puede liberarse de lo que carga. El sonido metálico de las 30 monedas de plata resuena en el silencio del callejón, un tintineo agudo que corta el aire al chocar entre sí. Judas se detiene en seco. Cada vez que sus pies golpean el suelo, el metal dentro de la bolsa vibra contra su costado. Un eco constante que le recuerda el precio exacto de su entrega. Él aprieta la mano sobre el cuero, intentando silenciar el tintineo, pero el movimiento es inútil. El metal se desplaza, golpeando las paredes de la bolsa con una insistencia metálica. Judas levanta la vista y ve ante él la puerta del Sanedrín, una estructura de madera pesada que se alza como una barrera final. Sus dedos se clavan en la hebilla, pero no se atreve a soltarla. Dos guardias del templo aparecen en el umbral, sus figuras bloqueando el paso. No dicen una palabra. Simplemente se apartan, dejando que el tintineo de las monedas sea el único sonido que llene el espacio entre ellos. Judas da un paso al frente. El peso de la plata parece arrastrarlo hacia el interior de la sala. El metal sigue sonando, una nota aguda y constante que se filtra por las rendijas de la puerta. Él intenta controlar su respiración, pero el sonido de las monedas se acelera, marcando el pulso de su propia desesperación. La puerta se abre por completo. Judas entra, y el tintineo se detiene en seco al cruzar el umbral. El aire viciado de la sala del Sanedrín se estanca en su garganta. Judas suelta la bolsa. El cuero golpea la piedra con un estruendo seco que rebota en las paredes desnudas. En ese instante de quietud absoluta, el entorno desaparece. Sus fosas nasales se dilatan, captando un rastro invisible que lo transporta lejos de estas piedras frías. Es el aroma húmedo de la tierra removida y la savia amarga de los olivos centenarios. La imagen de Getsemaní
irrumpe con nitidez. Siente el roce de las ramas bajas contra sus antebrazos y el frescor de la brisa nocturna que solía limpiar su mente antes de que el caos lo alcanzara. Allí, en la penumbra del huerto, la respiración era pausada, casi sagrada. Había una paz profunda, un silencio que no estaba cargado de metal ni de culpa. Judas intenta cerrar los ojos para retener esa fragancia, para aferrarse al recuerdo de un tiempo donde sus manos aún no cargaban con el peso de la plata. Pero la realidad se impone. El olor a tierra fértil es reemplazado por el hedor a incienso rancio y el polvo del templo. El recuerdo de la paz se resquebraja como un cristal bajo sus pies. Abre los ojos buscando esa calma perdida, pero solo encuentra las sombras de los sacerdotes que lo observan. La paz del huerto ha quedado atrás, sepultada bajo el peso de su propia decisión. Judas retrocede, pero sus talones chocan contra el frío suelo de piedra. El espacio se vuelve estrecho, las paredes parecen cerrarse sobre él. En la oscuridad que se extiende entre los pilares del templo, una forma comienza a definirse. No es una sombra, es un rostro. El rostro de Jesús aparece suspendido en el aire, bañado por una luz lunar pálida y fría que atraviesa las altas ventanas de la sala. Judas parpadea con fuerza, intentando borrar la imagen, pero los rasgos permanecen fijos. Los ojos de Jesús lo observan desde la penumbra. No hay ira en esa mirada, solo una quietud inmensa que atraviesa la piel de Judas como una hoja afilada. Él intenta apartar la vista, busca un punto de apoyo en la piedra tosca, pero sus ojos son atraídos de nuevo hacia esa presencia. La mirada lo persigue, se clava en su nuca, le obliga a detenerse en medio del salón. Judas siente el pulso martillar contra sus sienes. El rostro parece flotar, inmóvil, ignorando los murmullos de los sacerdotes que discuten a sus espaldas. Es una mirada que escruta el interior, que conoce el peso de las monedas y el rastro de la traición. Judas levanta una mano para cubrirse, pero la visión persiste, proyectada contra el aire viciado. Él se queda paralizado, atrapado bajo el escrutinio de aquel que, incluso en la ausencia, dictamina su sentencia final mientras el silencio del templo se vuelve insoportable. El recuerdo golpea como un latigazo. Judas lleva la mano derecha a su mejilla derecha, donde la piel parece arder con una intensidad insoportable. No es un roce cualquiera. Es el contacto de aquel beso entregado bajo los olivos, un sello que se adhiere a su carne con la fuerza de un hierro candente. Él frota la zona con desesperación, pero los dedos solo encuentran una superficie que vibra de dolor. El calor del beso se filtra a través de los poros, extendiéndose por todo su rostro como una mancha de aceite hirviente. Judas cierra los ojos, intentando borrar la presión de los labios de Jesús contra su piel, pero el contacto se vuelve más real, más pesado. Siente el rastro del beso como si fuera una marca de propiedad que no puede lavarse ni arrancarse. Cada fibra de su mejilla reacciona, contrayéndose ante el recuerdo del aliento de su maestro. Intenta alejarse, retrocede dando traspiés, pero el beso lo sigue, anclado a su mejilla como un recordatorio eterno de su acción. La piel se siente tensa, estirada hasta el límite, como si el tejido mismo estuviera rechazando la huella de la traición. Se apoya contra una columna, buscando alivio en el frío de la piedra, pero el calor del beso persiste, una quemadura invisible que marca su destino. Es un sello que no se apaga, una señal que lo separa del resto de los hombres, convirtiendo cada segundo en una lucha contra la marca que él mismo provocó. Judas atraviesa el umbral del templo y se lanza a la oscuridad de la calle. El aire gélido de Jerusalén golpea su rostro, una corriente helada que intenta penetrar sus poros. Sin embargo, el frío no encuentra refugio en su interior. Judas se detiene en mitad del camino. Sus pulmones se contraen ante un calor sofocante que nace de sus propias entrañas. Es un fuego denso, una oleada de calor que le sube por el esófago y le bloquea la garganta. Se lleva las manos al pecho, intentando arrancar esa sensación de ardor que lo consume desde dentro. Sus rodillas flaquean sobre el empedrado irregular. La temperatura ambiental desciende. El vaho sale de su boca en pequeñas nubes blancas, pero su piel desprende un calor febril. Judas jadea,
buscando oxígeno que no llegue a quemarle los pulmones. El contraste es absoluto. El mundo exterior se congela, mientras su cuerpo se convierte en una fragua encendida. Se apoya contra un muro de piedra, sintiendo que la roca absorbe su temperatura, pero el alivio nunca llega. El calor se expande por sus costados, palpitando al ritmo de su corazón desbocado. Cada paso que da hacia adelante es un esfuerzo titánico contra esta combustión interna que le nubla la vista. No hay brisa capaz de apagar esta llama. Judas se desploma parcialmente contra la pared, con los ojos inyectados en sangre, intentando comprender cómo es posible que, bajo la noche más fría del año, su cuerpo se sienta arder en una pira invisible. Judas se endereza contra el muro, pero sus extremidades le traicionan. Intenta sujetar los bordes de la tela que lo cubre, buscando un ancla, un punto de apoyo firme que le devuelva la calma. Sus manos tiemblan incontrolablemente al rozar la superficie del tejido. Los dedos se curvan, se agarrotan, intentando apretar la fibra con una fuerza que no pueden sostener. Busca un consuelo inexistente en el roce de sus propios dedos contra el material. El temblor es un pulso errático que recorre sus brazos, haciendo que la tela se pliegue y se arrugue bajo su agarre espasmódico. Intenta sujetar con más firmeza, pero los músculos responden con sacudidas que le impiden cualquier precisión. Cada vez que intenta cerrar el puño, el movimiento se descompone en pequeñas vibraciones. La tela resbala entre sus dedos húmedos. Judas se lleva las manos al pecho, intentando detener el movimiento, pero el temblor se transmite a sus hombros, a su cuello, a toda su estructura. Es un espasmo constante que le impide sostenerse en pie con seguridad. Sus manos, antes hábiles, ahora son herramientas que golpean contra su propio cuerpo en un intento desesperado por encontrar quietud. El roce de sus dedos contra la superficie rugosa de la tela solo le devuelve una sensación de vacío. No hay suavidad, no hay alivio, solo el movimiento mecánico y descontrolado de sus propios miembros que, ante la falta de propósito, parecen cobrar vida propia, agitándose en un frenesí de impotencia que le impide recuperar el aliento. Judas sacude la cabeza violentamente, intentando disipar el zumbido que le nubla los oídos. Un sudor frío, denso y punzante comienza a brotar de sus poros. Las gotas descienden por su frente, trazando caminos gélidos que le recorren el rostro hasta alcanzar la barbilla. Cada gota es un recordatorio de su propia descomposición. El sudor se acumula en sus cejas, nublándole la visión, obligándolo a parpadear con rapidez. Siente cómo la humedad le empapa la piel, una capa pegajosa que le impide respirar con normalidad. La realidad de sus actos se manifiesta ahora como una presión física, una mano invisible que le rodea la garganta y aprieta con cada bocanada de aire. Judas intenta limpiar su frente, pero sus dedos solo esparcen el sudor frío por sus mejillas, mezclándolo con la suciedad del camino. Sus pulmones reclaman oxígeno, pero el pecho se siente blindado, incapaz de expandirse. La asfixia es absoluta. El sudor le recorre la nuca, provocándole escalofríos que le erizan la piel en oleadas. Se obliga a dar un paso, luego otro, arrastrando los pies sobre el polvo. El sudor se vuelve más profuso, transformándose en un velo que le aísla del mundo exterior. No puede detenerse. Cada movimiento le exige un esfuerzo sobrehumano para vencer la parálisis que el sudor y el miedo le imponen. Judas avanza, con la frente perlada de humedad, sintiendo que el aire se vuelve más pesado, más espeso, hasta que cada respiro se convierte en un acto de supervivencia mecánica. Judas avanza por el pasaje estrecho. Sus pies golpean el suelo con un ritmo irregular y pesado. El aire aquí es estancado, cargado de un olor a piedra húmeda y aceite quemado que le penetra en las fosas nasales. Sus pulmones arden con cada inhalación. De repente el camino termina. Ante él, la estructura del Sanedrín se alza como una masa inamovible, cortando el paso. Judas se detiene en seco. Sus talones se hunden en la tierra suelta, levantando una fina nube de polvo que danza en la penumbra. El corazón le golpea el interior del pecho con una violencia rítmica, un tambor sordo que resuena en sus oídos y le tensa los músculos del cuello. Es un latido doloroso. Cada pulso parece golpear sus costillas desde adentro, buscando una salida.
Judas apoya una mano contra la superficie rugosa de la pared, buscando estabilidad, pero el contacto con la piedra fría solo le transmite una vibración de alerta. Su pecho se infla y se contrae rápidamente. Un fuelle desbocado que intenta compensar la falta de oxígeno. Se queda inmóvil, paralizado por la inmensidad de la puerta que tiene frente a sí. El peso de lo que lleva en su costado parece aumentar, tirando de su centro de gravedad hacia abajo. Sus ojos recorren las vetas de la madera, las hendiduras en la piedra, buscando una excusa para retroceder, pero sus piernas permanecen firmemente plantadas, incapaces de ejecutar la huida. El corazón continúa su martilleo, un recordatorio constante de que ya no hay retorno posible. Judas permanece frente a la entrada. Las pesadas hojas de madera se mantienen cerradas. A ambos lados, 2 guardias permanecen erguidos, con los pies firmes sobre el pavimento desigual. Sus ojos observan a Judas, pero no hay destello de reconocimiento ni saludo. El silencio en el pasaje se vuelve denso, casi sólido. Judas intenta articular una palabra, pero sus labios se mantienen sellados por la sequedad de su garganta. Uno de los guardias da un paso al frente, con un movimiento mecánico y preciso. Su mano derecha se apoya sobre el cerrojo de hierro y con un tirón firme hace que el metal roce contra la piedra. El chirrido del mecanismo resuena en toda la estancia, un sonido agudo que parece cortar el aire frío. Sin emitir sonido alguno, los guardias retroceden, dejando un espacio libre hacia la oscuridad del vestíbulo. Sus rostros permanecen inexpresivos, una inmovilidad que funciona como un juicio mudo sobre la presencia de Judas. Él aprieta los dedos contra la bolsa que cuelga a su costado, sintiendo la dureza de las monedas contra su propia cadera. El peso del metal se siente ahora como un ancla que lo arrastra hacia el interior. Los guardias inclinan levemente sus cabezas, un gesto que no es cortesía, sino una señal de que el camino ha quedado expedito. Judas da el primer paso hacia la penumbra. Sus botas resuenan sobre las losas, un sonido que se pierde rápidamente en la profundidad del salón. No hay vuelta atrás. El umbral de piedra lo engulle, y detrás de él, la puerta comienza a cerrarse lentamente, reduciendo la luz del exterior a una línea delgada que desaparece por completo. La puerta se cierra con un golpe seco que retumba en la piedra. Judas queda solo en el pasillo. El suelo de losas irregulares bajo sus pies parece absorber el sonido de cada pisada, para luego devolverlo amplificado contra las paredes desnudas. Sus pasos suenan como golpes secos, una cadencia rítmica que rebota en las bóvedas altas. Cada sonido resuena como una acusación, un eco que lo sigue justo un segundo después de cada movimiento. Judas acelera el paso, pero la acústica del lugar hace que el eco se acelere también, persiguiéndolo por el corredor estrecho. Las antorchas de aceite colocadas en los soportes de hierro proyectan sombras alargadas que se estiran y se encogen sobre la piedra, creando la ilusión de figuras que lo observan desde las esquinas. Él intenta caminar sobre los bordes de las losas para amortiguar el ruido, pero el roce de la suela contra la piedra es inevitable. El aire es denso, carente de cualquier brisa, atrapado entre las paredes que se cierran sobre él. Judas pasa junto a columnas de piedra tallada, apoyando la palma de la mano contra la superficie fría para encontrar equilibrio, pero la textura rugosa le raspa la piel. A medida que avanza, el pasillo se ensancha y la luz se vuelve más tenue. El eco de sus pasos se vuelve más grave, un tamborileo constante que le golpea las sienes. Al final del pasillo, una luz amarillenta se filtra por debajo de una abertura. Judas se detiene. El silencio que sigue a sus pasos es más ensordecedor que el ruido anterior. El camino termina aquí. La luz amarillenta parpadea sobre el suelo de piedra, marcando el límite de su avance. Judas se detiene en seco. Sus talones golpean la losa con un sonido sordo que se extingue de inmediato, como si el mismo aire se tragara el ruido. Un impulso súbito le recorre los hombros, tensando los músculos de su cuello. Judas gira la cabeza hacia atrás, buscando el camino por el que acaba de transitar. La oscuridad del pasillo se ha vuelto absoluta. Las sombras de las columnas se entrelazan ahora como dedos rígidos que bloquean el retorno. Intenta dar un paso hacia atrás,
pero el peso de la bolsa de monedas en su costado le obliga a corregir la postura, clavando la punta de sus pies contra el suelo. El aire que viene de la entrada ya no circula. Está estancado, cargado de un olor a aceite quemado y piedra húmeda. Judas observa el vacío del corredor. La distancia que ha recorrido parece haberse duplicado, una extensión de piedra que se pierde en la negrura total. No hay guardias, ni antorchas, ni rastro de la salida que cruzó hace unos instantes. El silencio es una pared física que presiona sus sienes. Sus manos se abren y se cierran, buscando un apoyo en la pared, pero solo encuentra la superficie gélida y erosionada de la roca. Entiende entonces que el umbral no solo se ha cerrado, sino que ha desaparecido. El camino hacia cualquier forma de redención se ha sellado tras él, dejando solo un pasillo sin salida que conduce, inevitablemente, hacia el juicio que lo aguarda al frente. Judas extiende la mano y empuja la pesada puerta de madera. El roce de la madera contra la piedra produce un chirrido agudo que corta el aire. Al abrirse, la sala se revela ante sus ojos, inmensa y colmada por una luz mortecina que emana de varios candelabros de hierro. A lo lejos, al fondo de la estancia, las figuras de los sumos sacerdotes aparecen como sombras rígidas y severas. Están sentados en bancos elevados, sus cuerpos inmóviles, recortados contra la penumbra de las paredes traseras. Ninguno de ellos mueve un músculo al verlo entrar. Sus rostros permanecen en la sombra, ocultos por la inclinación de sus cabezas, pero la intensidad de su mirada colectiva se siente como una presión sobre la piel. Judas da un paso al frente. El sonido de sus sandalias sobre la piedra pulida resuena con una claridad hiriente. Las figuras no cambian de postura, permanecen como estatuas de piedra tallada, observando cada uno de sus movimientos con una parsimonia calculadora. El espacio entre Judas y ellos es un vacío que parece expandirse a medida que él avanza. No hay gestos de bienvenida, ni una sola palabra de saludo. La disposición de los sacerdotes, alineados como una barrera impenetrable, convierte la sala en un tribunal donde el juicio ya ha sido dictado antes de que él pueda articular una sílaba. Judas aprieta la bolsa de cuero contra su costado, sintiendo el filo de las monedas a través de la tela, mientras las siluetas frente a él parecen crecer en tamaño y severidad, bloqueando cualquier salida posible en el horizonte de la estancia. Judas avanza por el centro de la sala. El eco de sus pasos rebota en las paredes desnudas, un sonido seco que muere sin encontrar respuesta. Aquí no hay incienso, ni cantos, ni la calidez que Judas recordaba de otros tiempos. El aire es denso, cargado de una humedad estancada que se pega a los pulmones. Las lámparas de aceite apenas proyectan luz sobre las losas, creando un ambiente despojado de toda santidad. Judas busca un punto de apoyo visual, pero solo encuentra la frialdad de la piedra labrada. La mesa de piedra central domina el espacio, limpia, sin rastro de ofrendas o documentos. Es un lugar construido para el cálculo y la sentencia, no para la fe. Judas nota cómo la temperatura desciende a medida que se acerca al estrado. El frío no es solo una sensación, es una presencia que le recorre la espalda. Intenta buscar la mirada de uno de los hombres, pero sus rostros son máscaras impasibles, reflejos de una autoridad que ha convertido el templo en una oficina de sombras. Judas se detiene. Sus dedos rozan la mesa, sintiendo la superficie pulida por siglos de indiferencia. No hay rastro de divinidad en estas paredes, solo el silencio mecánico de un mecanismo que funciona con precisión. El ambiente es una jaula de piedra fría. Judas respira con dificultad, sintiendo que el espacio a su alrededor se encoge, borrando cualquier rastro de la espiritualidad que alguna vez le dio sentido a este lugar. Los sacerdotes no se mueven, pero sus ojos descienden lentamente para clavarse en Judas. No hay reconocimiento en esas pupilas, solo una evaluación técnica y gélida. Lo observan como quien inspecciona una herramienta desgastada, buscando el punto exacto donde la utilidad se convierte en estorbo. Judas siente que esa mirada le recorre el cuerpo, diseccionando cada uno de sus movimientos con una precisión que carece de cualquier rastro de humanidad. Para ellos, él no es un hombre que ha tomado una decisión. Es un instrumento que ha cumplido su función mecánica y ahora debe ser apartado.
Uno de los ancianos entrecierra los ojos y ladea la cabeza, analizando a Judas con la misma frialdad con la que se examinaría un objeto roto sobre la mesa de piedra. La intensidad de este escrutinio es absoluta. No hay parpadeos, no hay dudas. Judas intenta sostener la mirada, pero los ojos de los sacerdotes actúan como muros infranqueables que lo empujan hacia la insignificancia. Se siente pequeño, un residuo de una transacción que ellos ya han dado por terminada. Cada segundo que pasa bajo esa observación silenciosa, la sensación de ser desechable se vuelve más insoportable. Los sacerdotes mantienen la rigidez, negándole cualquier diálogo, cualquier conflicto personal, reduciendo su existencia a la simple entrega de un servicio ya finalizado. El silencio en la sala se vuelve denso, un vacío que los sacerdotes llenan con su desdén calculador, dejando a Judas suspendido en la certeza de que, para ellos, ya no existe. Judas da un paso al frente. Sus pulmones se contraen, negándole el aire necesario. Cada inhalación se siente como si inhalara arena, una fricción áspera que rasga su garganta. Se presiona el pecho con la mano, buscando un alivio que no llega. La caja torácica parece haberse encogido, aprisionando su corazón. La bolsa de cuero en su costado se balancea con un peso desproporcionado, golpeando su pierna con una cadencia metálica que marca el ritmo de su propia asfixia. Sus rodillas flaquean, pero obliga a sus músculos a tensarse para no caer frente a los sacerdotes. La distancia hacia la mesa central se convierte en un abismo de metros interminables. Sus dedos, entumecidos por el sudor frío, se aferran a la correa de la bolsa, apretándola hasta que los nudillos palidecen. El aire en la sala parece haberse agotado, dejando solo un vacío denso que presiona contra su esternón. Judas intenta dar otra bocanada profunda, pero el pecho no responde, manteniéndose rígido como si estuviera encadenado. Siente una punzada aguda en el costado izquierdo, un latido errático que golpea contra sus costillas. Se acerca al borde de la mesa, la superficie de piedra se eleva ante él, fría y sólida. Sus pies arrastran polvo sobre el suelo de losas. Cada movimiento es una lucha contra una gravedad invisible que intenta doblarlo hacia el suelo. Finalmente, llega al centro, apoyando el peso de su cuerpo sobre la mesa, buscando desesperadamente una bocanada de oxígeno mientras la opresión en su pecho alcanza un punto crítico. Judas clava la vista en las manos de los sacerdotes que descansan sobre la piedra. Observa cómo sus dedos, limpios y firmes, juguetean con pergaminos. Un calor intenso sube por su cuello. El odio brota, no como una idea, sino como una bilis ácida que le quema la garganta. Mira los labios de los ancianos. Se mueven con una lentitud deliberada, articulando palabras que Judas ahora percibe como insultos a la realidad. Los odia por su calma. Los odia por la seguridad con la que ocupan el espacio, como si la justicia fuera algo que ellos pudieran moldear a su antojo. Judas aprieta los dientes hasta que la mandíbula le duele. Luego, el odio se vuelve hacia adentro. Se detiene a observar sus propias manos, las mismas que hace poco señalaron el camino a los guardias. Las ve como garras ajenas, manchadas de una suciedad invisible que ninguna agua podrá arrancar. Siente una repulsión física hacia su propio cuerpo, un rechazo profundo que le hace querer arrancarse la piel. Los sacerdotes ahora le parecen caricaturas grotescas, hombres vacíos que han comprado su alma con monedas que ya no tienen brillo. Judas escupe a un lado, sobre el suelo de piedra. El sonido húmedo rompe la quietud de la sala. Su mirada recorre el rostro de cada sacerdote, buscando una grieta, una duda, pero solo encuentra una suficiencia que le revuelve el estómago. La náusea le sube, una presión incontrolable que le obliga a retroceder un paso, alejándose de ellos con una mezcla de horror y asco absoluto. Judas baja la mirada hacia su costado. La bolsa de cuero cuelga, pesada, golpeando el muslo con una inercia que parece arrastrarlo hacia abajo. Hunde los dedos en la piel curtida del saco. Siente el relieve de las 30 piezas de metal a través de la bolsa, una masa irregular que se clava en su palma. Aprieta el puño con una fuerza extrema, hasta que los tendones de su antebrazo se tensan como cuerdas a punto de romperse.
Cada moneda dentro es un punto de presión contra su propia piel. Judas intenta levantar el brazo, pero el peso de la bolsa lo obliga a mantener el hombro caído. La carga se siente viva, un lastre que altera su equilibrio y lo inclina hacia la derecha. Él se endereza, tensando los músculos de la espalda, buscando una postura rígida para contrarrestar el peso muerto. Sus dedos se deslizan por la superficie del cuero, buscando el nudo que cierra la atadura. La piel de la bolsa está fría, húmeda por el sudor de su mano. Judas comienza a tirar de las correas, preparando el gesto final. Sus nudillos crujen. La bolsa oscila, y él la detiene bruscamente contra su cadera, sintiendo el impacto seco de la plata. Respira por la boca, con jadeos cortos, mientras sus dedos se preparan para soltar el nudo. El metal tintinea apenas, un sonido agudo que le recorre la columna como una descarga. Judas se prepara, tensando los músculos del brazo, listo para lanzar el lastre lejos de su cuerpo y romper el vínculo físico que lo mantiene atado a su traición. Judas da un paso al frente. El suelo de piedra bajo sus pies suena seco, un eco sordo que rebota en las paredes desnudas. Avanza con el cuerpo inclinado, manteniendo el brazo pegado al costado para contener el balanceo de la bolsa. Cada zancada le cuesta un esfuerzo muscular mayor. Sus piernas pesan como plomo. Se detiene frente a la mesa de piedra, el bloque macizo que domina el centro de la estancia. Sus botas se detienen en seco, levantando una fina capa de polvo que flota en el aire estancado. Judas apoya una mano sobre la superficie fría de la piedra. La textura es rugosa y gélida bajo sus dedos. La mesa es inmensa, una mole gris que parece absorber la luz de las antorchas. Él se queda inmóvil, con la frente a pocos centímetros de la superficie. El aire que lo rodea se siente denso, casi sólido, como si el espacio mismo rechazara su presencia. Judas exhala un aire entrecortado, un silbido que se pierde en la penumbra de la sala. Sus dedos se contraen sobre el borde de la mesa, dejando marcas blancas en la piedra. Está en el lugar donde el destino fue sellado, el centro exacto de su ruina. El peso de la bolsa sigue golpeando su cadera, pero ahora lo ignora. Su atención está fijada en la solidez implacable de la mesa que tiene ante sí. Judas inclina la cabeza, sus ojos recorren las vetas de la piedra, buscando un punto donde soltar el lastre que le impide respirar. El silencio cae sobre la sala como una losa de granito. Nadie se mueve. Las antorchas parpadean en los soportes de hierro, proyectando sombras que se estiran y se contraen sobre el suelo. Judas mantiene los dedos clavados en el borde de la piedra, sintiendo cómo la falta de sonido presiona sus tímpanos. Es un silencio sepulcral, tan denso que parece dificultar el paso del aire hacia sus pulmones. Cada latido de su corazón resuena en sus oídos, un golpe rítmico que rompe la quietud pero no logra disipar la tensión. Los sumos sacerdotes permanecen como estatuas, con los ojos fijos en la bolsa de cuero que todavía cuelga del costado de Judas. La presión en la estancia aumenta. Es una fuerza invisible que obliga a Judas a encorvarse aún más. Él traga saliva, pero el sonido resulta demasiado fuerte en el vacío absoluto de la habitación. Intenta despegar las manos de la mesa, pero sus dedos se sienten entumecidos, bloqueados por la rigidez del ambiente. La luz de las llamas se refleja en la superficie de la piedra, creando destellos que parecen bailar ante su vista nublada. El aire se ha vuelto pesado, cargado de una electricidad estática que eriza los vellos de sus brazos. Judas se queda paralizado, atrapado en la inercia de este instante, sin poder retirarse ni dar un paso más. El tiempo parece haberse detenido por completo, atrapando a todos en un círculo de expectación donde el más mínimo movimiento se siente como una fractura en el espacio. En el extremo de la mesa, el sumo sacerdote inclina la cabeza. El movimiento es lento, casi imperceptible, pero corta la inercia del silencio. Sus ojos, hundidos bajo arcos prominentes, no abandonan a Judas. Él espera. El traidor permanece encorvado, con el peso de la bolsa tirando de su costado hacia el suelo. Judas intenta enderezar la espalda, pero sus músculos responden con espasmos.
Un sudor frío recorre su nuca, goteando sobre la piedra. El sacerdote mantiene la postura, una estatua de autoridad que exige una resolución. Judas desplaza el peso de un pie a otro, pero el suelo parece adherirse a sus plantas. El sonido de su respiración, entrecortada y sibilante, se vuelve el único ritmo en la estancia. Sus manos, apoyadas en la mesa, comienzan a temblar, provocando que los nudillos se vuelvan blancos. El sacerdote no parpadea. Su silencio es una orden implícita. Judas aprieta los dientes, sintiendo la presión del esmalte contra esmalte. Cada segundo que pasa, la distancia entre ambos se convierte en una barrera infranqueable. Él busca una salida en la mirada del hombre frente a él, pero solo encuentra una espera gélida y absoluta. Judas traga saliva con dificultad, un gesto mecánico que delata el nudo en su garganta. Sus dedos se desplazan 1 centímetro más sobre la roca, dejando rastros de humedad. La expectativa del sacerdote es una fuerza física que empuja a Judas al límite de su resistencia, obligándolo a decidir si hablar o huir hacia la oscuridad que aguarda fuera de los muros del templo. Judas intenta llevar la mano hacia la bolsa de cuero. Sus dedos, rígidos, no obedecen. Sus uñas raspan la superficie del cuero sin encontrar el nudo. Intenta tirar de la cuerda que cierra la apertura, pero sus manos resbalan por la humedad de su propio sudor. Los dedos se enredan entre sí, torpes, frenéticos, incapaces de ejecutar una tarea tan simple. Cada intento por tensar el cordón resulta en un tirón inútil que hace que la bolsa se balancee contra su costado. Sus nudillos chocan contra la mesa de piedra. Un golpe seco. Judas jadea, sus dedos se contraen en espasmos involuntarios, atrapados en un nudo que parece haberse apretado con su propia desesperación. La bolsa no cede. Él insiste. Sus uñas se clavan en el cuero, dejando marcas profundas mientras intenta forzar la apertura. El cuero cruje bajo la presión de sus manos temblorosas. Sus dedos se enganchan, se sueltan y vuelven a errar el objetivo. Es una lucha mecánica contra un objeto inanimado que ahora parece resistirse a su voluntad. La respiración de Judas se vuelve un siseo agudo mientras sus dedos, empapados y sin control, siguen patinando sobre la superficie rugosa. El control se ha ido por completo. Con un tirón brusco, el cuero cede. El nudo se deshace bajo la presión de sus pulgares y la bolsa cae sobre la piedra con un golpe sordo. Judas levanta la vista, buscando una señal, una chispa de humanidad en el rostro que preside la mesa. Por un segundo, sus ojos encuentran los del sacerdote. La mirada del anciano es un muro de piedra pulida, un vacío carente de piedad que atraviesa a Judas como una lanza. No hay juicio, no hay condena, ni siquiera odio, solo una indiferencia absoluta que borra cualquier esperanza de redención. Judas parpadea, pero la imagen no cambia. Los ojos del sacerdote permanecen fijos, despojados de cualquier rastro de reconocimiento. El silencio en la sala se vuelve denso, casi sólido, asfixiando el aire que Judas intenta inhalar. Él retrocede un paso, chocando con el borde de la mesa, mientras sus manos cuelgan inertes a los costados, abandonadas por la voluntad. El sacerdote sostiene el contacto, impasible, dejando que Judas se hunda en la certeza de su propia nada. La frialdad de aquel intercambio ocular es la sentencia final. Judas baja la cabeza, observando cómo las monedas comienzan a rodar, separándose del montón, mientras el sacerdote se gira, dándole la espalda como si el traidor ya hubiera dejado de existir en el mundo de los vivos. Judas se queda petrificado. Sus hombros se encorvan mientras el peso de la bolsa parece multiplicarse. El sonido de las monedas esparcidas sobre la piedra le taladra los oídos. Intenta dar un paso atrás, pero sus rodillas flaquean. Un espasmo recorre su cuerpo, desde la nuca hasta las puntas de los dedos. Sus manos se cierran en puños, intentando rechazar el contacto con el metal que aún roza sus dedos. La desesperación le corta el aliento. Inspira profundamente, pero sus pulmones se sienten bloqueados, como si una mano invisible le oprimiera el pecho. Judas se tambalea, buscando un punto de apoyo en la mesa, pero sus palmas sudorosas resbalan sobre la superficie fría. El rechazo a la plata es visceral. Cada moneda sobre la piedra le parece un peso de plomo imposible de cargar.
Intenta enderezarse, pero su torso se desploma hacia adelante. Se apoya en la mesa, con la frente sudorosa rozando la piedra. Sus dedos se abren y se cierran al vacío, buscando un ancla que no existe. La culpa no es una idea, es una presión real que le arquea la espalda y le obliga a jadear en busca de aire. Se queda ahí, atrapado entre el metal que desprecia y la realidad que ya no puede sostener. Sus piernas tiemblan, incapaces de soportar el peso de su propia existencia tras la traición. El entorno desaparece. Solo queda la náusea y la asfixia del momento. Judas sacude la cabeza, rompiendo el trance de su propia postración. Sus músculos, antes bloqueados por la culpa, se tensan con una energía errática y desesperada. Agarra la bolsa de cuero, apretándola con tal fuerza que los nudillos se le tornan blancos. Se endereza de golpe, separándose de la mesa con un movimiento seco, casi violento. Sus ojos, inyectados en sangre, se clavan en el centro de la sala, donde la piedra pulida espera. Con un grito sordo que apenas logra articular, Judas lanza la bolsa con toda la potencia que le resta en los brazos. El cuero vuela por el aire, describiendo un arco tenso antes de impactar contra la superficie de la mesa de piedra. El choque es brutal. El impacto de la bolsa desencadena un estruendo metálico ensordecedor, una cacofonía de plata golpeando la piedra que rebota contra las paredes vacías de la sala. Judas se queda jadeando, con los brazos extendidos tras el impulso, viendo cómo el bulto se desploma y se deforma por la inercia. La bolsa se abre ligeramente al golpear, dejando escapar un brillo plateado que se desparrama sobre la superficie. El eco del golpe se prolonga, llenando cada rincón del espacio, mientras Judas permanece inmóvil, con el pecho subiendo y bajando con violencia, observando el caos que él mismo ha provocado sobre la piedra inerte. El sonido de las monedas rebotando contra la piedra estalla en el aire, multiplicándose en un eco metálico que hiere sus oídos. Cada tintineo agudo perfora el silencio de la sala, rebotando contra las paredes desnudas con una insistencia insoportable. Judas se lleva las manos a los lados de la cabeza, presionando con fuerza contra sus sienes en un vano intento por clausurar el ruido. El eco no cesa. Vibra en el suelo, sube por sus piernas y le taladra el cráneo. Sus dedos se hunden en su piel, buscando un refugio que no encuentra. Se encoge, bajando la cabeza hasta casi tocar el pecho, mientras las monedas siguen danzando sobre la mesa con un ritmo errático y punzante. Cada rebote parece una acusación que resuena en la piedra fría. Judas abre la boca para articular un sonido, pero el ruido metálico le sofoca cualquier intento de voz. Sus ojos se mueven frenéticamente de un lado a otro, buscando una salida en las paredes desnudas que parecen cerrarse sobre él. Los sacerdotes, inmóviles a su alrededor, no emiten un solo gesto, permitiendo que la cacofonía de la plata sea la única respuesta a su presencia. El eco finalmente se apaga, pero la vibración persiste en el aire, dejando a Judas en un vacío absoluto, con el pecho agitado y los oídos aún zumbando por el peso del metal esparcido sobre la mesa. El silencio que sigue al eco es más pesado que el mismo ruido. Judas siente cómo el aire de la sala se vuelve denso, casi sólido, impidiéndole tragar saliva. Sus pulmones arden. Se obliga a enderezar la columna, aunque sus rodillas amenazan con ceder ante la presión del momento. Observa las monedas esparcidas sobre la piedra, un brillo frío que parece burlarse de su propia existencia. Sus dedos se curvan, arañando el aire, buscando algo donde aferrarse, pero solo encuentra el vacío de la sala. La garganta le quema, tensa como una cuerda de arco a punto de romperse. La culpa, acumulada durante horas, se concentra en un punto exacto de su pecho, expandiéndose hacia sus cuerdas vocales. Judas aprieta los puños hasta que las uñas se clavan en sus palmas. Su rostro se descompone en una mueca de dolor absoluto, una máscara de tormento puro. El impulso es incontrolable. Abre la boca, dejando escapar una bocanada de aire viciado, y su voz rompe la quietud de la estancia con una fuerza que nace desde lo más profundo de sus entrañas. He pecado, entregando sangre inocente. El grito rasga el aire, una voz rota por el tormento que rebota contra las paredes de piedra. Judas espera una respuesta, un movimiento, cualquier signo de reconocimiento,
pero el sonido de su propia confesión se extingue sin encontrar eco en la frialdad estática de los hombres que lo rodean. Judas permanece inmóvil, con el pecho subiendo y bajando con violencia, esperando que el peso de sus palabras desmorone la compostura de los presentes. Sus ojos, inyectados en sangre, recorren los rostros de los sumos sacerdotes, buscando aunque sea un gramo de duda, pero no hay respuesta humana. Un sacerdote, situado a la derecha, mueve apenas los hombros. Es un gesto seco, un encogimiento despreciativo que acompaña con una mirada gélida, desprovista de cualquier rastro de piedad o sorpresa. Para ellos la confesión es solo ruido de fondo, un obstáculo menor en el procedimiento que ya ha dado sus frutos. Ese movimiento, tan pequeño y mecánico, golpea a Judas como un puñal directo al pecho. Él intenta dar un paso al frente, pero sus piernas flaquean. El desprecio de aquellos hombres actúa como una barrera física que le corta el aliento. Otro de los sacerdotes exhala aire por la nariz, una burla silenciosa que se expande por la sala, negando la validez de su dolor. Judas nota como su propio grito, que hace un instante parecía una liberación, se convierte ahora en una mancha de vergüenza que nadie desea reconocer. La indiferencia de los presentes se vuelve sólida, una pared de piedra que lo encierra en su propia culpa. Él abre la boca de nuevo, buscando una réplica, pero el vacío en la mirada de los sacerdotes le arrebata la voz, dejándolo solo con la certeza de que su traición no ha tenido eco, solo ha sido utilizada. Judas se queda petrificado en el centro de la estancia. Sus manos, todavía crispadas por el esfuerzo del grito, comienzan a temblar con un ritmo errático. Ante sus ojos, los sumos sacerdotes ejecutan un movimiento coordinado. Uno a uno, giran sus cuerpos, dando la espalda a la mesa de piedra donde las monedas aún reflejan la luz de las antorchas. El sonido de sus sandalias rozando el suelo de piedra es el único ruido que llena la sala, un arrastrar seco y monótono que se aleja hacia las sombras de las columnas laterales. Judas intenta articular una palabra, pero sus labios se quedan pegados. Observa cómo sus siluetas se pierden en la penumbra del fondo, eliminando cualquier rastro de presencia humana a su alrededor. El desdén se transforma en una distancia física insalvable. Él levanta la mano, como queriendo alcanzar la espalda del último sacerdote, pero sus dedos solo cortan el aire viciado. Los hombres no se detienen, no miran atrás. El rechazo es absoluto y deliberado. Judas queda solo. El eco de sus pasos se apaga, dejando un silencio que presiona sus oídos. La sala, antes llena de figuras, se siente ahora como un sepulcro. Él baja la mirada hacia sus propias manos, vacías y sudorosas, mientras la realidad de su aislamiento se asienta como una losa sobre sus hombros. La traición ha terminado, pero el peso del acto recién comienza a reclamar su lugar en la estancia. Judas respira con dificultad, sintiendo que el aire se agota en aquel espacio donde ya no queda nadie para escuchar su sentencia. El silencio en la sala se quiebra por un espasmo en el hombro de Judas. Un paso, luego otro. La inercia del aislamiento se rompe cuando sus pies golpean con fuerza el pavimento. Él gira sobre sus talones, ignorando la mesa de piedra, y se lanza hacia la salida con una urgencia que le desgarra el aliento. Sus rodillas impactan contra el umbral de madera, pero no se detiene. Se impulsa con los brazos, recuperando el equilibrio en un segundo. En el pasillo exterior, los guardias del templo se interponen en su camino, con sus lanzas cruzadas formando una barrera metálica. Judas no aminora la marcha. Sus ojos, fijos en la luz que se filtra desde el patio, no ven a los hombres. Se desliza por el costado, rozando la pared fría con el hombro, y esquiva el agarre de una mano que intenta frenarlo. Corre. Sus pies vuelan sobre las losas irregulares, golpeando el suelo con una cadencia errática y desesperada. El eco de sus pisadas rebota en las paredes del pasadizo, mezclándose con su respiración entrecortada. Detrás, los gritos de los soldados se alzan, reclamando su atención, pero él los ignora. Cada músculo de su cuerpo está tensado hacia la huida. Salta los escalones de piedra de dos en dos, perdiendo el apoyo momentáneamente, pero recuperando la verticalidad sin mirar atrás. La ciudad se abre ante él como un laberinto de sombras, y Judas se adentra en él,
convirtiendo su huida en una carrera ciega contra el peso que carga en sus entrañas. La puerta del atrio cede ante su embestida. Judas irrumpe en la plaza exterior donde el aire de la noche lo golpea como una ráfaga de hielo. El cambio de temperatura es instantáneo. Sus pulmones, ardiendo por el esfuerzo de la carrera, se contraen ante la bocanada de viento gélido. Judas se detiene un instante, apoyando las palmas de las manos sobre la piedra áspera de un muro. El aire nocturno debería refrescar su piel, pero no logra limpiar la mancha que siente en su espíritu. Cada inhalación es una tortura. El frío cala hasta los huesos, pero el calor de la culpa interna persiste. Un incendio bajo la piel que ningún viento puede apagar. Él inclina la cabeza, dejando que la brisa le azote el rostro, esperando en vano sentir un alivio que no llega. Sus oídos zumban, filtrando los sonidos lejanos de la ciudad, pero el murmullo de su propia conciencia es mucho más fuerte. Intenta tragar saliva, pero su garganta está seca, obstruida por una presión que no cede. Los ojos le escuecen, fijos en la oscuridad que se extiende más allá de los muros. El aire no purifica, solo enfatiza el vacío. Judas se separa del muro, tambaleándose ligeramente, con la respiración entrecortada por el esfuerzo y el miedo. El ambiente, lejos de ofrecer una tregua, se convierte en un espejo de su tormento. Él aprieta los puños contra el pecho, sintiendo que el aire que respira sigue contaminado por lo que acaba de hacer. Se aleja del templo, pero la sensación de suciedad interna se aferra a cada uno de sus movimientos, negándole cualquier descanso mientras la noche avanza sobre Jerusalén. Judas se lanza hacia las calles desiertas que conducen a las afueras. Sus botas golpean el pavimento irregular con un ritmo espasmódico, levantando nubes de polvo seco que ciegan su visión. Cada zancada es un intento de dejar atrás las sombras del templo, pero la memoria se vuelve un grillete. Mientras corre, el rostro de Jesús aparece entre los callejones. Un destello de ojos fijos, el peso de una mirada que no pide explicaciones. Judas sacude la cabeza con fuerza, forzando sus pulmones a inhalar aire viciado, pero la imagen persiste, superponiéndose a las paredes de adobe que pasan a gran velocidad. Sus manos se cierran en puños, golpeando el aire frente a él como si intentara apartar un velo invisible. Los perros callejeros ladran desde los rincones oscuros. Sus aullidos se mezclan con el pulso frenético en sus sienes. Él no mira hacia atrás. La ciudad se estrecha, los muros se vuelven más bajos y la luz de las antorchas se pierde a lo lejos. Un tropiezo lo hace caer sobre la tierra suelta. Siente la aspereza del suelo contra sus palmas, el ardor de la piel raspada, pero se levanta de inmediato, impulsado por una urgencia que no le permite detenerse. La vegetación escasa de las afueras comienza a rodearlo. Ramas secas rozan sus brazos como dedos esqueléticos. Judas corre, desbocado, sintiendo que sus propias piernas son las que lo conducen hacia un destino que él mismo ha trazado. El sonido de sus pasos se vuelve hueco sobre el terreno pedregoso, marcando el compás de una huida donde la memoria es la única sombra que no puede abandonar. El suelo bajo sus pies cambia de firme a quebradizo. Judas reduce la velocidad. Sus botas resbalan sobre la grava suelta que cede ante cada pisada. El terreno se estrecha hasta que sus talones tocan una línea donde la tierra simplemente termina. Ante él, el horizonte se traga la luz, dejando un vacío negro que se extiende sin fondo. El aire aquí es distinto, estancado, frío y sin el eco de la ciudad. Judas da un último paso, sintiendo cómo los guijarros se desmoronan bajo la punta de sus pies y caen al vacío, perdiéndose sin producir sonido alguno al impactar. Él se detiene. Sus hombros se hunden, sus rodillas se bloquean para evitar el impulso de seguir adelante. La inmensidad de la nada frente a él obliga a sus pulmones a una pausa forzada. Judas estira el cuello, intentando encontrar un punto de referencia en la negrura total, pero solo encuentra el silencio absoluto del precipicio. Sus manos, aún crispadas por la carrera, se apoyan sobre sus muslos. El sudor le recorre el rostro, enfriándose instantáneamente al contacto con el viento que sube desde el abismo. Él observa cómo el terreno se corta abruptamente, una cicatriz en la tierra que marca el final de su camino. No hay más calles, no hay muros, solo el borde. Judas permanece allí, estático,
con la mirada perdida en la oscuridad que devora el espacio. El peso de su cuerpo parece volverse más denso, anclándolo a la cornisa mientras el vacío le ofrece una única, definitiva salida. La urgencia de la huida se disuelve, reemplazada por la gravedad de un abismo que aguarda su siguiente movimiento. Judas inclina el torso hacia adelante, desafiando el equilibrio. Sus dedos se aferran a la tierra seca, clavándose en el borde del precipicio hasta que las uñas se llenan de arena. Lentamente, su cabeza desciende, forzando la vista hacia la negrura que se abre bajo sus pies. Abajo, el terreno no es una caída suave, sino un caos de rocas afiladas que despuntan en la oscuridad. Las piedras, irregulares y cortantes, parecen esperar, erguidas como jueces mudos que exigen un pago inmediato. Judas parpadea, intentando ajustar sus ojos a la falta de luz, pero la profundidad solo le devuelve una frialdad absoluta. Las rocas, con sus bordes dentados, brillan débilmente bajo la escasa claridad del cielo, reflejando una hostilidad física que parece subir por la garganta del barranco. Cada saliente rocoso se distingue como una amenaza, un filo de piedra diseñado para el impacto. Él siente el vértigo no como un mareo, sino como un tirón violento en el estómago, un vacío que le succiona el aliento. El aire que sube desde el fondo trae consigo el aroma a tierra húmeda y mineral estancado. Judas aprieta los párpados, pero la imagen de las rocas afiladas queda grabada en su mente, superpuesta a cualquier otro recuerdo. Sus rodillas comienzan a temblar, un espasmo incontrolable que recorre sus piernas y sacude todo su marco. La presión en su pecho se intensifica, una opresión sólida que le impide expandir los pulmones. Él se queda allí, suspendido sobre la verticalidad del abismo, midiendo con la mirada la distancia exacta entre su desesperación y el impacto final. El silencio es total, roto solo por el sonido de su propia respiración entrecortada que rebota contra las paredes de piedra. Judas retrocede un paso, luego otro, apartándose del borde del abismo. Sus botas se arrastran sobre el suelo pedregoso, produciendo un sonido áspero que resuena en la planicie desolada. Se aleja de la línea del precipicio hasta que la visión de las rocas afiladas queda oculta tras una elevación del terreno. A pocos metros, en medio de la tierra estéril, se alza un árbol solitario. Su tronco es grueso, retorcido por años de viento constante y falta de agua. Judas se acerca. Sus manos rozan la corteza seca y agrietada, sintiendo la aspereza de la madera bajo las yemas de los dedos. Se detiene frente a él, levantando la vista hacia la copa. Las ramas se extienden hacia el cielo gris, retorciéndose en ángulos imposibles, como dedos esqueléticos que intentan aferrarse a algo invisible. La madera cruje levemente con el movimiento del aire. Judas rodea el árbol, observando cómo las ramas más bajas se curvan hacia abajo, formando una estructura densa y opresiva. Cada rama parece una extremidad que suplica una forma estática que captura el movimiento del viento en sus nudos. Él se queda inmóvil, analizando la resistencia de la rama principal, comprobando su firmeza contra el peso de su propia existencia. Judas lleva las manos a su cintura. Sus dedos buscan entre los pliegues de su cinturón y extraen una cuerda gruesa, enrollada con fuerza. El material es áspero, de fibras de cáñamo que se clavan en sus palmas al extenderla. Él tira de un extremo, soltando el bucle que mantenía la madeja compacta. La cuerda cae al suelo polvoriento con un golpe seco, levantando una pequeña nube de polvo que se disipa rápidamente. Él la recoge de nuevo, sintiendo el peso y la tensión de las fibras trenzadas. Pasa la palma de su mano por toda la longitud del material, buscando posibles desgarros o puntos débiles en el tejido. La cuerda, endurecida por el uso y la suciedad, no cede ante su presión. Es una herramienta firme, diseñada para resistir el peso. Judas la sostiene frente a su rostro, observando cómo las fibras individuales se entrelazan en un patrón inquebrantable. Aprieta el puño alrededor de la soga, cerrando los dedos hasta que sus nudillos se tornan blancos. Es el último elemento necesario, el objeto que pondrá fin a la vibración constante en su interior. Judas
Lanza un extremo de la cuerda sobre la rama principal del árbol. El sonido del roce contra la madera es un siseo prolongado que corta el aire. La soga cae y él la atrapa al vuelo, reafirmando su agarre. Judas sostiene los dos extremos de la soga. Sus manos tiemblan, pero sus movimientos son precisos, dictados por una urgencia fría. El sudor le brota en la frente y baja por sus sienes, acumulándose en la punta de la nariz. Una gota cae sobre el cáñamo, oscureciendo las fibras. Él no se detiene. Pasa un extremo de la cuerda sobre el otro, creando un bucle tenso. Sus dedos, entumecidos por el frío de la madrugada, luchan contra la rigidez del material. Con una mano sujeta la base, con la otra guía la punta de la soga para rodear el firme. El roce de la cuerda contra sí misma emite un sonido sordo, un crujido de fibras presionándose con fuerza. Él tira del extremo, ajustando el diámetro del lazo. Sus nudillos se presionan contra la madera del árbol, dejando marcas rojas. Repite el movimiento, doblando la cuerda sobre sí misma, entrelazando las hebras con una minuciosidad aterradora. Cada vuelta es un paso más hacia la inmovilidad. Sus dedos se cierran sobre el nudo, apretando cada fibra hasta que el conjunto queda firme, inamovible y perfectamente sellado. Judas tira con fuerza de ambos lados para comprobar la seguridad del amarre. El nudo no cede. La estructura está completa, tensa y lista, soportando el peso muerto del silencio que empieza a descender sobre el valle. Judas suelta la cuerda. Sus manos caen pesadas a los costados, rozando los muslos. De repente, una presión inmensa se instala en la base de su esternón. No es una idea, es un peso sólido, como si una piedra de molino se asentara sobre su caja torácica. Intenta tomar aire. Sus pulmones se expanden apenas unos milímetros antes de encontrar una resistencia interna absoluta. El oxígeno no llega a su sangre. Judas abre la boca, jadeando, pero el aire se queda atrapado en su garganta, seco y estéril. Se lleva ambas manos al pecho, hundiendo los dedos en la piel, buscando alivio, pero solo encuentra más tensión. Sus rodillas flaquean, perdiendo la firmeza. La presión se extiende ahora hacia sus costados, comprimiendo sus órganos, obligándolo a inclinarse hacia adelante. Cada latido de su corazón golpea contra esa barrera invisible, un martilleo sordo que retumba en sus oídos. Intenta enderezarse, pero el esfuerzo le provoca un mareo súbito. Sus ojos se nublan. El entorno se vuelve borroso mientras lucha por llenar sus pulmones vacíos. La culpa, convertida en masa y fuerza bruta, le impide mantener la verticalidad. Judas se tambalea sobre la tierra suelta, buscando desesperadamente un punto de apoyo que no existe. El pecho le arde, una quemazón que nace de la falta de aliento y se propaga por todo su torso, dejándolo sin capacidad de reacción. Judas clava las uñas en la tierra seca. Sus dedos, cubiertos de polvo, se contraen hasta que los nudillos se vuelven blancos. Con un esfuerzo agónico, despega el torso del suelo, apoyando el handmove sobre sus antebrazos. La presión en su pecho persiste, pero logra forzar una inhalación profunda, un sonido sibilante que rompe el silencio del valle. Levanta la barbilla lentamente. Sus ojos, inyectados en sangre, se dirigen hacia el este. Allí, el borde del mundo empieza a definirse con una claridad cruel. La línea del horizonte se recorta contra un cielo que abandona el negro profundo para teñirse de un gris pálido. Es una luz fría, carente de calidez, que se extiende sobre las colinas como una mancha de ceniza. Judas observa cómo el resplandor gris se filtra entre las rocas, revelando las sombras alargadas de los olivos y la piedra desnuda del precipicio. No hay nubes, solo una expansión estéril que ilumina la desolación del paisaje. Él parpadea, intentando enfocar. La luz del alba toca su frente, una claridad que no trae alivio, sino que resalta el vacío absoluto a su alrededor. El gris se vuelve más intenso, tiñendo las piedras de un tono plomizo. Judas mantiene la vista fija en ese horizonte, donde la falta de color es la única constante. Se pone en pie con lentitud, sus piernas tiemblan y se queda allí, inmóvil, observando cómo la primera luz del día revela la extensión de su soledad bajo el cielo gris.
Judas siente el pulso de la ciudad despertando en la distancia. El gris del cielo se aclara, revelando los contornos de los muros de Jerusalén. En ese preciso instante, Judas sabe que Jesús está frente a los jueces. La imagen le golpea con una nitidez insoportable. Visualiza el estrado, el murmullo de las voces que sentencian y el silencio de aquel a quien entregó. La simetría le alcanza como un golpe físico. Mientras él respira este aire gélido y estéril en el precipicio, Jesús sostiene su destino bajo la mirada de los hombres. Judas intenta desviar la vista, pero la luz del alba parece enfocar cada detalle de su propia traición. Imagina el movimiento de las manos de Jesús, el peso de las cadenas, la injusticia que se formaliza en cada palabra dictada por los sacerdotes. Esa correspondencia temporal lo inmoviliza. No es solo el juicio de Jesús lo que ocurre allí. Es la consecuencia directa de su propio paso por el huerto. La mente de Judas se acelera, intentando negar la conexión, pero el tiempo es una línea recta que los une en la agonía. Él está solo en la piedra, mientras a pocos kilómetros, el juicio alcanza su punto de inflexión. La carga del momento le hace tambalearse de nuevo. El aire se vuelve más pesado, cargado con el peso de esa verdad irrefutable. Mientras él contempla el horizonte gris, Jesús está pagando el precio de su plata. La simultaneidad de ambos eventos le cierra el paso, bloqueando cualquier salida posible hacia la redención. Judas sacude la cabeza con violencia, buscando expulsar el zumbido de las voces del juicio. Sus párpados se agitan. Intenta fijar la vista en una grieta de la roca, pero el recuerdo de los olivos le asalta con una nitidez hiriente. Ve el destello del metal bajo la luna, siente el roce de la tela en su mano, escucha el eco de sus propios pasos sobre la tierra seca. La memoria no es una imagen estática, es una secuencia que se repite, una rueda que gira sin freno. Judas aprieta los labios hasta que el dolor le distrae del pensamiento. Eleva las manos a sus sienes presionando con fuerza, como si pudiera clausurar las grietas por donde se filtran las escenas. No quiere ver el rostro de Jesús, ni el brillo de la plata sobre la mesa de piedra, ni el gesto de desprecio de los sacerdotes. Se obliga a tensar cada músculo de su cara. Sus cejas se fruncen, marcando surcos profundos en su frente. Cierra los ojos con una determinación feroz, hundiendo las pestañas contra la piel. En la oscuridad total que él mismo se impone, busca un vacío donde no existan las consecuencias. Aprieta los párpados con tal intensidad que pequeños puntos de luz bailan tras sus ojos, pero los mantiene cerrados. Se aísla del mundo exterior, negando la luz del alba, negando el aire que respira, intentando borrar, mediante la pura voluntad física, cada rastro de su vida pasada, antes de que el peso del presente lo termine de quebrar. Judas permanece inmóvil. El mundo exterior ha desaparecido tras la cortina de sus párpados cerrados. Sus pulmones se expanden con lentitud, capturando el aire gélido de la madrugada, un aire que le quema la garganta al entrar. Cada inhalación es un ejercicio de resistencia. Judas nota cómo su pecho se eleva, rígido, conteniendo una presión que no cede. Toma un último aliento profundo, un suspiro largo y entrecortado que arrastra consigo un sabor metálico, amargo como la hiel. Es el aliento de quien ha agotado todas sus opciones. En ese instante, el arrepentimiento no es un pensamiento. Es una sustancia densa que le inunda los pulmones, impidiéndole seguir respirando con normalidad. Siente cómo el aire se estanca en su interior, cargado de una culpa que le oprime las costillas. Sus manos, apoyadas contra la piedra rugosa, se relajan por un segundo, perdiendo la tensión que las mantenía aferradas a la vida. Judas abre ligeramente los labios, dejando escapar ese aliento amargo, una exhalación lenta que marca el final de su lucha interna. El silencio del precipicio se vuelve absoluto, roto solo por el sonido de su propio aire abandonando su cuerpo. Su mente se vacía de recuerdos, dejando solo la certeza de la decisión tomada. La gravedad y el vacío esperan su respuesta. Él inclina la cabeza, reconociendo el peso de su propia existencia, y se prepara para el último movimiento, soltando el aire restante hasta quedar vacío.
listo para terminar con la agonía que ya no puede sostener. Judas desplaza el peso de su cuerpo hacia adelante. Sus pies, apoyados en la tierra seca del borde, pierden el agarre firme sobre el terreno irregular. Siente cómo la punta de sus talones se levanta, rompiendo el equilibrio que lo mantenía en tierra firme. El centro de gravedad se desplaza más allá del abismo. No hay vacilación en sus músculos, solo una distensión total que permite que la inercia tome el control. Judas inclina el torso hacia la oscuridad absoluta que se abre bajo él. Sus brazos, antes tensos, cuelgan inútiles, balanceándose levemente con el impulso de su propio peso hacia la nada. El suelo, que hasta hace un segundo le ofrecía resistencia, desaparece bajo sus pies. Sus dedos rozan el aire mientras pierde el contacto con la piedra. La gravedad, implacable, reclama su cuerpo en el instante en que el vacío se traga sus piernas. Judas no grita ni intenta recuperar el equilibrio. Su cuerpo se desploma con la pesadez de una piedra lanzada al abismo. Siente el cambio repentino en la presión del aire a su alrededor. El horizonte, con sus primeras luces grises, se desdibuja y comienza a girar violentamente ante su vista. La caída ha comenzado. El espacio que ocupaba en el mundo de los vivos se cierra tras él, dejando solo un hueco estático en el borde del precipicio, mientras su figura se precipita hacia la profundidad, rompiendo la quietud de la madrugada con su descenso acelerado hacia las rocas que aguardan en el fondo del valle. El aire silba contra su piel, pero el sonido llega distorsionado, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto viscoso. En este desplome hacia la profundidad, Judas percibe cómo los segundos se estiran, convirtiendo cada fracción de la caída en un evento aislado. El cielo gris pálido arriba se convierte en una mancha difusa que se aleja con una lentitud antinatural. Sus extremidades, liberadas de la voluntad, flotan en el vacío, moviéndose con una inercia que no puede controlar. No hay resistencia, solo la aceleración constante que empuja su cuerpo hacia las rocas. Los detalles del precipicio se vuelven abstractos. Las sombras de las piedras se alargan y se contraen, creando patrones geométricos que danzan ante sus ojos abiertos. La presión del aire cambia, volviéndose más densa, cargando sus pulmones con una frialdad que no proviene del exterior, sino de la propia caída. Judas intenta fijar la mirada en un punto fijo, pero el entorno se desdibuja en una espiral de gris y negro. El mundo de la superficie, con sus juicios y sus gritos, ha quedado suspendido en un plano superior. Aquí, en el centro del abismo, el tiempo se detiene por completo. La gravedad parece haber perdido su urgencia, transformando su descenso en una suspensión casi estática. Judas observa las rocas que se aproximan, no como un destino inevitable, sino como una imagen congelada en el umbral de una realidad distinta. Todo movimiento cesa en su conciencia, dejando solo la quietud del vacío antes del impacto final. El impacto se disuelve en el eco de las piedras. Luego, el silencio desciende sobre el valle como una losa invisible. No hay pájaros que rompan la calma, ni viento que agite la hierba seca entre las rocas. El aire se vuelve denso, estancado en la hondonada, donde la luz del alba apenas logra penetrar. Cada partícula de polvo en el ambiente parece haberse detenido, suspendida en una quietud que oprime los oídos. La paz es absoluta, pero no ofrece alivio. Es una pesadez física que se asienta sobre el terreno, un vacío que absorbe cualquier rastro de presencia anterior. Las sombras se alargan, inmutables, sobre los salientes de piedra que ahora permanecen en calma. El silencio se vuelve el único protagonista del paisaje, una presencia tangible que llena cada grieta y cada espacio entre los riscos. Nada se mueve en el fondo de la oscuridad. La quietud es total, un silencio que se siente denso, casi sólido, envolviendo el valle en una atmósfera de final inevitable. En esta calma, el tiempo parece haberse borrado, dejando solo una inmensidad muda que se extiende bajo el cielo gris. No hay respuesta al silencio, ni consuelo en la quietud. Todo lo que ocurrió antes ha sido absorbido por este vacío que ahora reina, inalterable, en el rincón más profundo de las afueras de Jerusalén.
El valle permanece en una espera perpetua, donde incluso el eco ha muerto bajo el peso de una paz que no permite el olvido. Una ráfaga de aire fresco desciende desde las colinas, rompiendo la inercia del valle. La cuerda, fijada a la rama del árbol solitario, comienza a reaccionar ante el cambio de presión. No hay peso que la tense ahora. La fibra se vuelve ligera, casi ingrávida. Un extremo de la soga oscila con una suavidad mecánica, dibujando arcos irregulares contra el cielo que comienza a aclararse. El roce del cáñamo contra la madera de la rama produce un chirrido seco, un sonido agudo que perfora la quietud del alba. La cuerda se balancea, impulsada por las corrientes invisibles que recorren la ladera del precipicio. Cada vaivén es rítmico, una danza monótona que desprende pequeñas partículas de polvo y fibras sueltas al aire. El viento aumenta su intensidad, forzando a la cuerda a describir círculos más amplios. El material, antes rígido por la tensión, ahora se retuerce sobre sí mismo, mostrando la textura rugosa de sus fibras desgastadas. Se mueve con una libertad inquietante, un péndulo sin propósito que marca el paso de los minutos en un lugar donde el tiempo ha perdido su significado. La luz del sol, aún débil, resalta el contorno de la cuerda mientras ésta corta el aire. El balanceo continúa, persistente y rítmico, como un recordatorio físico de lo que ha quedado atrás. La quietud del valle es ahora compartida por este movimiento constante, un ciclo que no se detiene mientras la mañana avanza sobre las rocas desnudas. La luz del alba atraviesa las altas ventanas del templo, proyectando haces rectos sobre el suelo de piedra. Allí, lejos de la ladera, el metal reclama su lugar bajo el polvo. Las 30 monedas de plata yacen esparcidas en un radio irregular, alejadas de la mesa donde fueron arrojadas. Algunas han rodado hasta las grietas del pavimento, atrapando los primeros destellos del sol con una intensidad gélida. El metal brilla con una pureza insultante, un resplandor que resalta contra el tono grisáceo y opaco de la piedra tallada. Una de las monedas se mantiene en equilibrio sobre su canto, vibrando apenas con el eco lejano de los pasos de los guardias que recorren el pasillo exterior. Otra ha quedado boca abajo, mostrando las marcas de acuñación que el tiempo y el uso no han logrado borrar. No hay manos que las recojan, ni ojos que las observen con intención. El tintineo que antes marcaba el ritmo de una caminata ha sido reemplazado por una inmovilidad absoluta. La plata parece absorber la luz de la mañana, convirtiendo la estancia en un escenario vacío donde el valor del metal carece de propósito. El frío de la piedra se transfiere al borde de cada moneda, un contacto gélido que se mantiene intacto. El aire circula por la estancia, removiendo diminutos granos de arena que se depositan sobre las superficies pulidas. Es un despliegue de metal inerte, un rastro de intercambio que ahora descansa, abandonado y brillante, sobre la superficie inalterable del templo, testigo mudo de la transacción que selló el final. El viento que recorre las colinas se filtra por los arcos del templo, conectando dos puntos distantes en un mismo rastro de consecuencias. En la ladera, la cuerda sigue su oscilación lenta, una fibra solitaria que corta la brisa del amanecer. En el interior de la sala, las monedas de plata permanecen inmóviles, capturando la luz del sol en sus caras grabadas. No hay movimiento humano en ninguno de los dos escenarios, solo la presencia física de lo que ha quedado atrás. La historia ha sido alterada por estos dos puntos de contacto, el metal frío sobre la piedra y el cáñamo tensado sobre el vacío. La traición se ha consolidado en estos objetos, convirtiendo el dolor en una estructura tangible. Las monedas no se moverán de su lugar. La cuerda no dejará de marcar el aire. El curso de los eventos, una vez desencadenado, no admite corrección ni vuelta a la calma anterior. El silencio del valle se funde con el eco del templo, creando un vacío que se expande por Jerusalén. La plata y la fibra son los únicos testigos mudos de un pacto que ha fracturado el orden establecido. Cada destello metálico refleja la inmutabilidad de la decisión tomada, mientras la cuerda, en su balanceo constante, subraya la ausencia definitiva. El peso del intercambio y la tensión del desenlace se entrelazan ahora en la memoria de las rocas y el pavimento, dejando un rastro de metal y dolor que el tiempo no podrá borrar. La historia ya no es la misma.
El mundo se ha desplazado hacia un nuevo cauce, dejando estos vestigios como los pilares de una realidad que ha cambiado para siempre. El sol termina de emerger sobre la línea de las colinas, bañando las murallas de Jerusalén con una luz dorada y tajante. Los rayos atraviesan las puertas de la ciudad, iluminando las piedras con una claridad que delata cada grieta y cada huella del paso del tiempo. El aire de la mañana se calienta, disipando la bruma que cubría el valle. En el templo, los primeros destellos alcanzan las monedas de plata, haciendo que el metal centellee con fuerza sobre el suelo de piedra. Afuera, en las afueras, la luz incide directamente sobre la cuerda, proyectando una sombra larga y definida sobre la tierra seca. La vida cotidiana comienza a agitarse en los callejones. Se escuchan los primeros pasos de los mercaderes y el ruido de las puertas al abrirse. Jerusalén despierta, ajena a la tensión que aún sostiene la soga y al brillo inerte de la plata abandonada. El mundo sigue su curso, pero el aire se siente distinto, cargado con el peso de lo que acaba de fracturarse. La luz del día se extiende por toda la ciudad, revelando un paisaje que, bajo la misma claridad de siempre, ha dejado de ser el que era antes del alba. El sol continúa su ascenso, iluminando un horizonte donde el orden antiguo ha sido reemplazado por la marca indeleble de la traición, dejando tras de sí un presente que nunca volverá a recuperar su inocencia.